Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos del reto de recobrar la confianza del usuario y ofrecer un servicio de transporte público seguro. ¿Nos acompañan? Abraham Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de Puebla. Genaro Torres, gerente de planeación en Pagobús en León. Víctor Alvarado, especialista en temas de transporte público y movilidad. Y Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC. Comenzamos. Es un gusto saludarlos una semana más. Gracias por acompañarnos este jueves en Diálogos de Movilidad en Casa, en su casa, terminando su jornada laboral y pueda acompañarnos en esta charla en una hora para hablar de temas de transporte y movilidad. Es un gusto saludar a Fernando Sánchez Prol, titular de este espacio. Fer. ¿Qué tal, Cris? Muy buenas noches a la gente que hoy nos acompaña a través de la página de Facebook de Pasajeros 7. Esto es Diálogos de Movilidad. Me da mucho gusto saludar a la gente que nos acompaña en vivo y además a la gente que se va a incorporar a ver este programa de charlas de movilidad en las repeticiones. Quiero saludar a Víctor Alvarado. Él es especialista en temas de transporte y movilidad. Estimado Víctor, para iniciar con la plática, ¿qué debe hacer el transportista para no perder la confianza del usuario en el transporte público y que vaya migrando naturalmente a otros modos de transporte? ¿Cuál es el reto al que se enfrentan, Víctor? Gracias. Es interesante cómo lo abordas en el contexto de mencionar la parte de confianza. Hoy por hoy, bueno, primero que nada saludar a todos los participantes, al público. Me presento como un representante desde la visión del usuario, ¿vale? Y en ese contexto, la realidad es que nosotros como usuarios, pues prácticamente ya no creemos en el transporte, ya no creemos en las promesas, en la reestructuración. Hay una serie de mentiras. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que planteas y el escenario que existe, es justamente pues, ya no vivir con mentiras, con engaños, con falsas promesas, ¿no? Es un hecho que vivimos atrapados en un círculo vicioso en el que se cree que con el aumento a la tarifa del transporte público, pues se va a otorgar un mejor servicio, ¿no? Y muchas veces el usuario espera ese cambio, ¿no? Espera esa reestructuración, espera realmente contar con un servicio que nos brinde certidumbre en el viaje. Sin embargo, es algo que no está ocurriendo, ¿no? Y en ese contexto sí quiero señalar que lo que se tiene que hacer hoy es realmente un cambio radical y trascendental. Muchos de los estudios, muchas de las investigaciones solamente vienen a atender una parte financiera de necesidades desde el gremio transportista, ¿no? Y pocas veces se contempla realmente la percepción del usuario, ¿no? O sea, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le permitiría tener esa certidumbre en el viaje. A manera de respuesta, y lo que pongo sobre la mesa es que se tiene que cambiar la forma en que se ha venido comunicando. Entonces, una de las maneras que se tienen o que permitiría recuperar a los usuarios de transporte público es una comunicación dirigida hacia los usuarios. Es decir, que me permita tener realmente una certidumbre del viaje, si voy a llegar o no voy a llegar, o sea, captar las percepciones de los usuarios y decir que el tema de transporte siempre van a estar involucrados, sí los transportistas, sí los usuarios, pero también gobierno. Es un comentario por ahora general. Sin duda, dices algo muy interesante, Víctor, y que es ese compromiso de tres partes, ¿no? Usuario, transportista y gobierno, que sin duda de eso hablaremos un poco más adelante, pero siempre que se habla de transporte público y siempre que se juzga, que se sataniza hasta cierta parte, hasta cierto punto también, siempre se culpa a los transportistas por la mala calidad del servicio, por la falta de atención por parte del conductor. En este caso, hablamos de que hay ciudades que han perdido en sus peores semanas más del 70% de los usuarios durante el confinamiento.
una verdadera crisis, un negocio que es, digamos, verdaderamente insostenible. Y sobre eso me gustaría justo preguntarle a Abraham Sánchez, ¿cómo hacer como transportistas para que el usuario confíe en el transporte público, para que no opte por el transporte particular, por la bicicleta, por los taxis de plataformas? ¿Cómo recuperar la confianza o ganarse la confianza? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos mis compañeros. Pues mira, es un tema muy, muy interesante y ya como lo dice Víctor, aquí sí es importante la perspectiva que queramos analizar desde el punto de vista del transporte, del usuario o del gobierno, en este caso de la autoridad. El transportista, ya se mencionó tarifa. Finalmente, aquí hay una dualidad en lo que está pasando en esta contingencia. Por un lado, se pide, y lo hemos visto todos los días en los noticieros, una sana distancia, y por lo menos en una política aquí en Puebla fue el 50% de las unidades debe estar al 50% del cupo las unidades. ¿Esto qué implica? Que para el concesionario, tan solo esta variable, para el concesionario tiene menos ingresos. Los usuarios se sienten un poco más tranquilos, pero la realidad es que para que el transporte funcione, pues también debe tener ingresos. Y en este caso, los transportistas son los que están haciendo frente a este problema, son los que sacan las unidades, aunque no tengan pasajeros, pero siguen trabajando. Pero al final, ya que tocaron el tema de tarifa, pues como siempre se ha dicho en todos los foros de transporte público, cada asiento finalmente tiene un costo de producirlo. Entonces, si la tarifa no le da, y ahorita con esta contingencia, reduce menos, bueno, los viajes a la escuela, por lo menos en Puebla, pues están prácticamente en ceros, los viajes a la educación, disminuye el ingreso, pero bueno, los transportistas están haciendo algunas cosas aquí en Puebla, algunos están sacando unidades, no las enrolan todos los días, hacen un programa y un día trabaja uno, un día trabajan otros, y es difícil analizarlo de forma individual, porque al final tendríamos que ver la figura hombre camión para este tipo de contingencias es complicada. El problema de fondo es que los transportistas, y debo decir que por lo menos en Puebla el 90% del transporte son hombre camión, lo que se denomina hombre camión, hombre que tiene su concesión y su vehículo. Cualquier política pública que queramos aplicar al hombre camión es difícil. En caso Puebla ya tenemos nuestro sistema BRT, el sistema Ruta, Genaro lo conoce muy bien, anduvo por ahí, ya me tocó trabajar también en este lugar. Bueno, con este tipo de sistemas, las políticas públicas, por lo menos para el COVID, son más fáciles de implementar. El usuario se siente más confiado, más tranquilo, porque la política se aplica de forma inmediata. Se pone gel, se pone cubrebocas, hay seguridad, y el transportista, en este caso, los concesionarios, los que operan este tipo de sistemas, al pagarles por kilómetro, finalmente vayan vacíos o vayan llena la unidad, se le paga por kilómetro y entonces tiene menos complicaciones para operar cualquier tipo de programa o contingencia que se les pida a los transportistas. Conclusión, yo creo que es importante para esto que vayan migrando a sistemas más organizados de transporte para que pueda llegar los beneficios directamente al transportista y, bueno, indirectamente a los usuarios, que finalmente son con los que debemos trabajar. Gracias. Genaro Torres, gerente de planeación en Pagobús de la ciudad de León. Los dos anteriores opiniones, una tiene que ver con es difícil recobrar la confianza del usuario en el transporte, ya que han pasado muchos años y no siempre se cumplen las expectativas sobre el mismo. Y nos comentaba también Abraham Sánchez que es mejor y más accesible controlar o ofrecer mejor seguridad con sistemas de transporte organizados. En este caso, Pagobús, pues es sin duda una referencia a nivel nacional en el tema de organización, vanguardia, tecnología. Sin embargo, no ha sido fácil tampoco para ustedes. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el gran reto para recuperar o quizás lograr la confianza del usuario?
Bueno, gracias. Sí, en atención y seguimiento a lo que nos dice Abraham y Víctor. Yo digo, me he dado la tarea, digo, ahorita que estamos en home office, he estado un poquito activo ahí en las redes, en Twitter y Facebook, insistiendo una postura muy específica, independientemente si el concesionario es empresario u hombre camión, hay algo que nos debe de quedar bien, bien claro, porque no hay evidencia contundente que demuestre esto. Por todos lados se anda diciendo, inclusive por personal del sector salud, esta contundente afirmación: el transporte público es foco de contagio alto. Yo digo, espérate, a ver. ¿Cómo que el transporte público es foco de contagio? Desde entrar a afirmarlo, le estamos diciendo al usuario, no te subas, te vas a contagiar. A ver, espérenme tantito. Sí, como bien lo dice Abraham, bien lo dice Víctor, desde la perspectiva del usuario, pues vamos a desconfiar. Y más si me dices, el transporte público es foco de contagio. ¿Hay evidencia documentada? Lamentablemente no en México porque no se le ha dado tanto seguimiento, pero he podido yo descargar información que me han transmitido otros colegas en Twitter, donde hemos podido documentarnos de que en Francia, Japón, Singapur, inclusive desde Bogotá, algunos colegas como Darío Hidalgo, F. Pardo, nos han venido a transmitir documentos donde se pone a pensar, ¿es realmente el tema de la sana distancia un mito o la ocupación, llámese como tal? Porque inclusive pude ver un video de la alcaldesa de Bogotá diciendo, si el transporte Transmilenio, que tú sabes o todos sabemos es un emblema icónico del transporte masivo en Bogotá, si Transmilenio va a más del 38% de ocupación, se suspende. No, espérame. Y por otro lado, justo en ese documento decían, si esa ocupación venimos a darnos cuenta que no hay evidencia científica comprobada, que los contagiados han sido demostrado que se contagiaron en el transporte, entonces desde ahí tenemos que reconstruir un mensaje hacia el usuario, que es quien viene a darnos los ingresos finalmente. Entonces, si tenemos que decir, el transporte no es foco de contagio si tú nos ayudas, usuario. ¿Cómo nos ayudas, usuario? Pues usa cubrebocas, no hables ni por celular cuando vas en el trayecto. Si ves ventanillas cerradas, abre ventanillas, abre escotillas. Y por favor, usa gel antes y después de abordar el vehículo. Si decimos ese simple mensaje y decir eso más la sana distancia, podemos provocar que en vez de decir que el transporte público es foco de contagio, porque queremos cuidarte a ti, promovamos que el transporte público sea un espacio libre de contagio. Entonces cambiamos el entendimiento del usuario. Pero si estamos diciendo, los doctores lo dicen, las autoridades en otros lados, no, y es foco de contagio y cuídate y protégete. Espérame, entonces si les estamos diciendo es foco de contagio, desde ahí el usuario lo estamos orillando a decir, hoy no, pues mejor me voy en mi carro, no, pues mejor me voy en bici. Y cosa que, aclarando el tema, la bici es una forma emergente para salir a reducir la movilidad, pero en auto, que también nos entienda, y nuestros colegas concesionarios también concesionarios y autoridades tenemos que empujar para el mismo lado de decir, promuevan la bici para que sea un modo alternativo de evitar viajes en auto. Y si evitamos viajes en auto, porque la bicicleta también tiene sus limitantes, no vamos a circular con bicicleta en pendientes fuertes, porque pues vas a llegar hecho sopa a tu centro de trabajo. Pero sí puedes hacerlo en ciertas distancias, en ciertas pendientes, y sin embargo queremos también
que la ciudadanía tome su alternativa de movilidad. Pero en el caso del transporte público, promovamos que ese tema de foco de contagio es discutible todavía, ¿sí? Y a partir de entonces ese parámetro que nos puede decir, no, por sana distancia, bien, como bien lo decía Abraham, y hemos visto varios artículos y entrevistas y publicaciones, no, es que tienen que salir los autobuses al 50%. Perdón, como decíamos, Abraham, el modelo de negocio que se diseñó, así sea para hombre camión, no es factible soportarlo en horas pico al 50%. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues como transportistas, sea hombre camión o empresario, buscar el diálogo con la autoridad. Lo primero que se tiene que hacer es buscar el diálogo con la autoridad, porque a cada quien le toca una responsabilidad específica. Las responsabilidades de autoridad, las responsabilidades de los empresarios concesionarios. La responsabilidad de la autoridad es, sí, o sea, sí, queremos cuidar la salud de nuestros usuarios. Queremos sana distancia, pero a ver, queremos sana distancia, pero en hora pico me dices que vaya al 50%. ¿Y cómo le hago si yo también tengo que descansar conductores? O sea, así como hay gente que trabaja en sus negocios, en las fábricas, son obreros o son albañiles, como quiera que sea, a veces los tienen que mandar a descansar porque son personas que traen una comorbilidad, llámese hipertensos o diabéticos. También puede haber conductores hipertensos y diabéticos. ¿Y cómo le hace el conductor si no tiene cientos o miles de conductores para decir, ok, descanso estos y ahora métete estos porque la autoridad me dice que no puedo ir al 100%? Ah, pero si tengo 10 autobuses con los que operar una ruta y me dice la autoridad, pero van al 50%, espérame tantito, entonces ya no son 10, ya son 20. Y si nada más tengo 10 conductores, me estás diciendo que meta 20 conductores, pero ¿qué crees? De esos 20 que pudiera meter, tengo 8 en descanso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago como empresario? Por eso, lo primerito es buscar el diálogo empresas, concesionarios, empresarios. Y decir, ok, autoridad, te la compro, la salud, la sana distancia. Pero si no está demostrado, por eso yo insistí al tema, de que el transporte es foco de contagio, vayámonos a ocupaciones no de 50, ni del 100, ni del 90, una ocupación razonable en hora pico, ¿sí? Digamos del 75-80%, por decir un dato, ¿eh? Y en hora valle, ok, como un 60, ¿sí? Pero por otro lado, también estamos dándonos cuenta que los picos se están moviendo, porque hay centros laborales que están diciendo, órale pues, unos entran a esta hora, otros entran a esta hora, entonces el pico también se nos está extendiendo. Entonces, en consecuencia, pues también los picos, pues tenemos que considerarlos tal vez más amplios para programar servicio, ¿sí? Entonces, básicamente sobre esas temáticas deberíamos de poner a pensar por el bien, sobre todo por el bien de los sistemas de transporte y ofrecer un servicio acorde a las circunstancias. No podemos tener el servicio que teníamos antes. Y cuando llegue el momento de regresar a la pandemia, pues ojalá y podamos haber recuperado un 90% de esa movilidad. Pero si seguimos con este discurso que el transporte es foco de contagio, cuidado. Sí. Es sin duda un panorama muy amplio lo que nos pone sobre la mesa, Genaro. Don Mario, me gustaría preguntarle y al mismo tiempo responder a Enrique Peraza Chavarín, que está conectado en Facebook. ¿Qué están haciendo los transportistas ya? Es decir, es cierto, hay mucho trabajo que hacer en coordinación con usuarios y con autoridades, un nuevo planteamiento tal vez de horario, pero los transportistas ya están haciendo algunas cosas, están sanitizando, están limpiando. ¿Cómo trabajan, don Mario? ¿Cómo se han comprometido desde el principio? No tiene tu volumen. Ya.
Otra vez se volvió a apagar. Creo que traemos un poquito de problemas con don Mario, pero Ahí bueno, está, podemos ahí está mi volumen platicar ya. justo sobre eso. Ahí está mi volumen ya. A ver, ¿Ya me don oye? Mario. ¿Sí me oye? Sí. Ok. Bueno, quiero abordar el tema y me gustó mucho que haya empezado Víctor Alvarado hablando de que hay muchas promesas que no se han cumplido. Y luego ya Abraham habló sobre el tema en particular de lo que está pasando en Puebla y Genaro pues nos dio un panorama muy apegado a la realidad de lo que se está haciendo, con lo que se hace y con lo que no se hace y la crítica abierta, ¿no? Eso me gusta, porque así como Víctor dijo que iba a hablar a favor de los usuarios, pues yo quiero hablar a favor de mis amigos los transportistas, porque convivo con ellos, he convivido durante los últimos 30 años, algunos de ustedes me conocen, y durante los últimos 30 años he visto que realmente es cierto, a veces se han presentado algunas propuestas por parte del transporte que no se han cumplido, pero hay antecedentes también en el evento que nosotros hacemos cada año. Tenemos un tema en particular que hablamos de éxitos y fracasos. Nosotros no escondemos los fracasos que se han tenido en el transporte, pero hay alguna, vamos a usar una palabra dualidad por ahí, me gustó. Hay una dualidad entre lo que no se ha hecho y por qué no se ha hecho. La realidad es que el problema que tenemos ahorita de la pandemia, nadie lo esperaba. Sin embargo, yo estaba regresando de vacaciones y en enero en particular, yo llegué a la ciudad de Tijuana, de regreso de mi viaje, y encontré que los compañeros ya estaban enterados de que venía un problema muy serio. Y ustedes saben que se puso arriba en el panorama de infectados en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, los compañeros ya desde enero prácticamente estaban tomando provisiones. Nadie lo supo. En febrero, en particular, se comenzó a hacer trabajo de limpieza general en los autobuses y los usuarios no lo sabían. Después, ahora ya se comenzó a hablar en la televisión, inclusive pidieron que así como aplauden a los doctores y enfermeras, que también se les diera un aplauso a los transportistas. Bueno, ok, voltearon hacia el transportista. Yo lo que quiero mencionarles es que sí estamos preocupados los transportistas, sí están preocupados los transportistas y se está haciendo mucho, porque se está haciendo mucho porque, imagínense, ya hablaron ustedes del aforo que se ha ido prácticamente a un porcentaje bajísimo. Sin embargo, con esos aforos, los compañeros están limpiando sus camiones, están desinfectando sus autobuses con sus propios medios. Yo en el mes de febrero, finales de febrero, lancé por ahí una propuesta para algunas empresas armadoras de que por qué no ayudaban por lo menos con el gel, que se decía que era lo mejor, y ahora dicen que no sirve para nada, porque es para otra cosa, y salen 50 cosas todos los días. A mí me llegan un montón de propuestas para que les diga a los compañeros que usen esto, que ahora usen un polvo, que no usen el líquido, y 1000 cosas. Pero se está haciendo. Y quiero decirles que si nos remitimos hasta los principios del transporte urbano, el mismo chofer agarraba su franelita y comenzaba a limpiar. Traían siempre una franela ahí colgada y se miraba hasta mal porque la colgaban ahí a un lado donde estaba la alcancía. Entonces, siempre ha habido una preocupación por parte de los transportistas de hacer algo. Y ahora en este caso en particular, que es la pandemia, hay muchísima preocupación. Quiero decirles que hay muchísima preocupación. Y todas las veces que yo les pueda decir, hay ocasiones en que me hablan directamente los compañeros diciendo, oye, estoy usando esto. ¿Qué están usando en Tijuana? ¿Qué están usando en San Luis? ¿Qué están usando en León? Por decir algo rápido. O sea que sí hay una preocupación de hacer las cosas. El usuario debe de saber, el comentario que daba Genaro sobre el asunto de que no es un foco de infección, pues hay un foco de infección en todos lados. Y en el transporte es algo muy importante que sepamos.
creo que es el lugar donde más se cuida la gente, con 2, 3 locos que se suben sin cubrebocas. Ya vieron un caso de Nayarit, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Sí hay una preocupación. Aquí es juntar las fuerzas, la autoridad, el usuario y el transportista. El transportista está haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Transportar, ubicar los lugares para las personas. Ya les han puesto marquitas, les han puesto hasta algunas cosas que estorben, y la gente quiere a fuerza subir. Entonces hay un montón de cosas que es por naturaleza que la gente, yo quiero transportarme, por supuesto, y quiero subirme al autobús porque lo estoy esperando. Entonces, sí tiene que haber una parte de la educación que se le tiene que dar también al usuario. El transportista tiene que poner su parte y la autoridad. La autoridad hasta ahorita ha prometido muchas cosas, ha prometido subsidios y están ahí en el aire muchos subsidios, ¿verdad? Sin embargo, el compañero con la misma tarifa está pagando los utensilios para limpieza y desinfectar sus autobuses. Hasta ahorita yo no conozco ninguna empresa que esté patrocinando, aunque le pongan ahí su marca, hombre, yo les dije, aunque pongan su marca, pero ayuden al compañero, porque eso es un gasto extra. Acuérdense que la tarifa en México, aparte de lo que ya mencionaba Abraham y Genaro, en el caso de León y Puebla, que hay el pago por kilómetro, y en algunos otros lugares, no en todos lugares, no hay tarifa pago por kilómetro. Es la tarifa que se le da directamente al chofer, la que se pone en el cepo, en el Arturito, en la alcancía. Entonces, no nos vayamos lejos de la realidad. La realidad es que hay una tarifa político-social en México, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, el negocio sí ha sido bueno, pero ahora no es bueno porque no hay aforos, no hay tarifa y gastamos más. Ya no solamente son los combustibles caros, sino ahora vamos a comprar la botellita y ahora como hay la demanda está subiendo, pues el gel y el alcohol y todo eso, consíganlo. Es un problema. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que ubicar bien las piezas y no solamente defender una parte. Yo creo que aquí es un problema de la autoridad, del transportista y del usuario. Así de fácil. Perfecto. Vamos con Genaro antes de ir a un comercial que tenemos por ahí. Genaro. Bien. Perdón. Para reforzar lo que dice Mario, o sea, efectivamente, que eso era algo de lo que se me olvidó acotar en mi anterior participación, efectivamente, como dice Mario, hay chamba que a cada quien le toca hacer, usuarios, empresarios, concesionarios y autoridad. Los empresarios o concesionarios, como dice Mario, ya lo están haciendo, así sean concesionarios hombre camión, así sean empresarios, ya lo están haciendo. Nadie les dice, o a lo mejor está reglamentado en algunas partes de que tienes que limpiar tus unidades, ya lo hacen, como lo hacen en León, seguramente lo harán en varios lados en el país. Se están preocupando, más que preocupando, se está ocupando. Inclusive me atrevo a hacer el comercial de que, por ejemplo, en la ciudad de León ya hasta hay una app, una aplicación con la cual el usuario puede saber en qué momento llega el autobús a un tiempo determinado. ¿Y eso en qué beneficia en este tema de la pandemia? Pues generamos no aglomeraciones en puntos de alta demanda. Eso puede ayudar. O sea, hasta ver cómo el concesionario, el empresario, también está buscando herramientas tecnológicas para ver cómo se apoyan. Y, por ejemplo, la tecnología es muy buena si la ocupamos como esta solución tecnológica que ya se tiene en León, y bien, y además los empresarios también están mandando mensajes en redes de decir, ponte cubrebocas, haz esto, haz aquello. O sea, entonces, si los empresarios, concesionarios, muchos de ellos no están esperando cruzados de brazos a ver qué les dice la autoridad. Solitos, ellos dicen, ¿sabes qué? Tengo que cuidar mis pasajeros. Entonces, voy a hacer esto, voy a mandar campañas, colocar un cartel adentro del autobús, afuera del autobús, cuídate, pues anda a distancia, cubrebocas, papá, varias cosas. Entonces, nos consta, lo hemos visto
y lo están haciendo. Entonces, la autoridad también nos tiene que ir de la mano, no nos tenemos que echar la pelotita, por eso yo digo, hay que buscar el diálogo. Y otra cosa también que me parece que tenemos que comprender también para la autoridad, es un mensaje, un llamado a la autoridad: no le pidan al conductor que sea el que diga si sube o no sube un pasajero con cubrebocas. No es autoridad de salud, y lo que estamos provocando es que confrontemos a los pasajeros con los conductores. No, vi una noticia, creo que a lo mejor no puede ser del todo cierta, pero que estaban llevando al corralón autobuses porque el empresario, el concesionario, no entendió el mensaje de que tenían que obligar a los usuarios a llevar cubrebocas, y como no acató la indicación, se lo llevan al corralón. A ver, perdón, cada quien con su rol, cada quien con su rol. Autoridad es el que debe, si emitió un mensaje a la ciudadanía, no debes de salir sin cubrebocas, hazlo valer. Y no necesariamente en los autobuses, sino en paradas principales donde hay más demanda, o poner cercos como retenes donde, a ver, aquí, acá, y no necesariamente en las rutas. Pero si le dicen al concesionario, tu conductor es el que tiene que vigilar eso, perdón, el conductor está para conducir, cobrar la tarifa como debe de ser, porque así está especificado en su título concesión, en la concesión que tiene, o el título empresarial que tiene. Son circunstancias fuera del ordinario, pero tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, pero ahí pues al empresario concesionario sí lo ponen así contra la espada y la pared. O sea, cada quien en su rol. Hay mucho que trabajar en conjunto, sin duda. Genaro, vamos a ir a un corte, a un mensaje de nuestros patrocinadores, y volvemos. Estamos hablando de cómo recuperar la confianza del usuario para que vuelva al transporte público. Continuamos en Diálogos de Movilidad en Casa, y bueno, hablamos justo de qué se debe hacer para que el usuario no deje el transporte público y opte por otros medios mucho más aparentemente seguros. Y bueno, continuamos con esta charla. Fernando. Gracias, Cris. Víctor Alvarado, después de escuchar las opiniones en este foro, ¿qué ámbito de responsabilidad pasa por el empresario del transporte y qué ámbito de responsabilidad pasa por la autoridad en esta tarea de brindarle primero seguridad al usuario, pero que también se tenga la percepción de seguridad en los viajes? Gracias, Fernando. Bueno, primero que nada, expresar el tema del transporte lo tenemos que ver desde una perspectiva de corresponsabilidad, ¿no? No podemos seguir pensando, ¿no? La verdad es que sí difiero mucho de los comentarios que se expresaban de los compañeros con anterioridad. Si bien cada actor tiene una responsabilidad, tenemos que hablar de corresponsabilidades, ¿no? Si bien anteriormente se comentaba que hay un nivel de responsabilidad del operador de simplemente conducir el vehículo, es un pensamiento que ya no aplica. Hoy tenemos que apostar por un sentido de corresponsabilidad desde yo como usuario, ¿qué puedo hacer para mejorar mi viaje? Yo como operador, ¿qué puedo hacer para mejorar el viaje de las personas? Yo como grupo de concesionarios de rutas, ¿qué puedo hacer para mejorar la movilidad de la ciudad? Y yo como gobierno, desde este nivel de gobernanza, ¿qué puedo hacer para que todos logremos una convivencia y todos terminemos ganando? Sí quiero comentar que es interesante estos espacios, pero al final siempre se terminan concentrando desde una visión del transportista. Anteriormente se mencionaba, yo ponía sobre la mesa el tema de sí, la visión del usuario, se ponía sobre la mesa el tema desde el transportista, de las actividades, de lo que hace, pero ya no tenemos que verlo así. Es interesante que en muchos de los comentarios anteriores se hacía mención del modelo de negocio y el modelo del negocio. Sí quiero aclarar desde una visión del usuario. Literalmente al usuario lo único que le interesa es llegar.
nada más. Es pagar una tarifa, sea baja, sea alta, sea costosa, sea sinuosa, sea insegura, pero simplemente tengo interés de llegar a mi fuente de trabajo, llegar a mi centro de educación, llegar a mi centro de atención médica. Es lo único que le termina interesando al usuario. Y en ese sentido de corresponsabilidad, pues yo tengo que hacer algo para que esto sea más ameno con todas las personas que termino conmigo. Eso lo quiero terminar de aterrizar. Y con el tema de la pandemia, de este nuevo concepto que se maneja, la nueva normalidad, nos deja algo claro. O sea, ya no se podemos seguir operando con estos modelos de negocio que veníamos operando. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que estar innovando día con día, día con día. Y hoy, la gran ventaja de quien tiene un transporte estructurado, ¿no? Le permite prácticamente de la noche decir, mañana voy a salir con el 30% de mi flota porque solamente estoy captando el 30%, ¿no? Tristemente, quien no tiene ese modelo estructurado, pues le es difícil, se aferra a esta nueva normalidad, querer operar al 100% con unidades y con operados. Entonces, en ese sentido de corresponsabilidad, de qué es lo que le correspondería al transporte, pues justamente es la gran oportunidad para migrar a un concepto integrado y estructurado de transporte, ¿no? Pero hay que pasar a acciones concretas y específicas y breve, sin tanto tecnicismo, sin rebuscarle tanto de es que el gobierno me tiene que dar recursos. ¿Qué podemos hacer en la practicidad de aquí a mañana? O sea, ¿cuáles podrían ser las cuestiones que podríamos hacer nosotros para nuevamente reenganchar a los usuarios de transporte público? Hace rato se comentaba el tema del foco de contagio, pero fíjate, en todo lo que se ha comentado se han dicho cosas muy interesantes que los usuarios desconocemos, ¿no? O sea, y aquí hace rato hacía algo interesante que mencionabas, si no, no, perdón, lo mencionabas, Mario, el usuario debe saber. Es cierto. O sea, pero ¿cómo ustedes están comunicando al usuario todo esto que, por ejemplo, Genaro comentó que hay documentos, que hay evidencias? O sea, ¿cómo se lo terminan comunicando a los usuarios? O sea, simplemente se centran en cómo defender este nivel de modelo de negocio. Entonces, respondiendo un poco al planteamiento que hacías, Fernando, es el transportista lo que tiene que hacer hoy es, uno, quedarle claro que el modelo de negocio que venía operando del 2000, de inicios del 2020 hacia atrás, ya no aplica en el 2020 en adelante. Número uno. Hoy el tema de la pandemia, del COVID, es simplemente una probadita de muchas cosas que se vienen. Tenemos aquí prácticamente a la vuelta de la esquina el tema del cambio climático, ¿no? Que literalmente de la noche a la mañana se va a venir una inundación y literalmente las rutas de transporte no van a poder operar. O sea, ¿qué va a hacer el sector transporte? No es un foco de contagio, tiene un atributo muy interesante, logra congregar a muchas personas que permite ser un punto para comunicar, pero saber comunicar y saber informar. Entonces, en estos espacios, y los transportistas y las rutas, los concesionarios, el modelo hombre camión, como le queramos decir, generara discursos, infografías, estrategias de comunicación hacia las personas, ahí entraría el nivel de corresponsabilidad de comisión. Ay, estoy informado. Ustedes están generando prácticas de mejora, de cambio, de limpieza. Y ya para cerrar en esta intervención, algo interesante, ahorita estoy haciendo un estudio justamente de comportamiento de las personas en los sistemas de transporte público. Y en su momento esta persona me decía, no, yo prefiero irme en Metrobús, ¿pero por qué? Es que yo vi que estaban limpiando las unidades y en el metro no sé. Entonces, a lo que quiero llegar es, desde el gremio transportista, ¿qué terminan haciendo para comunicar realmente a las personas que están haciendo un cambio para garantizar su seguridad? Porque si hay un sentido de corresponsabilidad y no nada más, discúlpame, Genaro, es conducir un vehículo. La verdad es que no. La verdad es que yo estoy pagando por un servicio, ¿no? Y yo no tengo que hacer una chamba. Esa no es mi chamba porque estoy pagando por un servicio, ¿no? Estoy hablando desde la parte del usuario. Desde la parte técnica y demás, hay otras cosas, hay otras vertientes, pero también, nada más para terminar, el tema de cuál es la corresponsabilidad del sector gobierno. El sector gobierno, algo que tiene que hacer ya a la brevedad, es dejar de vivir, bueno, mejor dicho, es dejar atrás la política de una tarifa social. Esa es la gran realidad. Hay que dar el paso, hay que dar la apertura a migrar a una tarifa técnica y operativa con la oportunidad de lograr que el sector privado pueda participar sin
afectar a la operación o el cómo venía operando el concesionario. Es decir, sin que sea algo engañoso, algo tramposo, donde iniciativa privada termine ganando y termine consumiendo a los concesionarios que por muchos años han terminado de operar. Pero sí, hoy por hoy, el nivel de corresponsabilidad del sector gobierno para enfrentar estos escenarios es dejar a un lado la tarifa social y ya pasar a una tarifa estructurada y técnica. Gracias. Me gustaría preguntarle a Abraham, señor, ¿qué se está haciendo justo sobre lo que nos comenta Víctor? Es decir, se está trabajando, los transportistas lo están haciendo desde hace meses, hemos escuchado cuántos miles de pesos, a veces millones de pesos se están destinando a la sanitización de las unidades, etcétera, pero ¿cómo se le está comunicando al usuario justamente lo que se hace? ¿Existe algún enlace con las autoridades o se han sentado a platicar sobre la necesidad de una buena estrategia de comunicación para justo informar al usuario de lo que se está haciendo? Mira, sí la hay, nada más que a mí me gustaría, derivado de lo que acaban de comentar, Víctor, sí es importante dimensionar el tamaño del monstruo del que estamos hablando, porque si bien es cierto, en el transporte público, si el 90% del sistema de transporte público, y me atrevo a decir que a lo mejor en toda la República del transporte urbano es hombre camión, las políticas públicas deben estar enfocadas al hombre camión. Ha habido muchos programas y proyectos para fomentar el sistema BRT, los sistemas integrados de transporte, pero si bien es cierto, está limitado, no está fluyendo ni está llegando a todos los estados como debería llegar. Aquí lo importante es esto, y habló de la tarifa social. Sí, efectivamente, si hacemos una evaluación, y esto lo tiene que saber la gente, así como lo está diciendo Víctor, a ver, si el sistema metro posiblemente necesitaría una tarifa técnica de 17 pesos, a cada usuario se le está subsidiando la diferencia de lo que está pagando. En Puebla, en el sistema ruta, se hizo una evaluación, se estaba subsidiando por cada uno de los usuarios prácticamente 4 pesos, pero sí le llega directamente al usuario porque el Estado tiene que subsidiar esos 4 pesos. Y lo que se acaba de comentar, en un sistema integrado, en un sistema empresarial, pues es rápido, es muy fácil aplicar una política que llegue a los usuarios. Se sienten más seguros, la difusión llega más rápido, ellos mismos hacen spots en televisión y en radio, en medios de comunicación. Cuando es hombre camión, difícilmente con el subsidio que tienen, que en caso Puebla no tienen subsidio, pueden hacer esta política. La realidad es de que sí se debe reestructurar el sistema, bien lo dice también Víctor, el hombre camión ya debe dejar de funcionar, pero hay que hacer esa política pública para poder apoyarlo, y ellos mismos con sus ingresos están haciendo spots, están sanitizando las unidades cada vez que salen, antes de que salgan, en cada vuelta lo tienen que sanitizar, hacen sus roles en el caso de trabaja un día sí, un día no la unidad, porque en el caso Puebla sí salió una publicación en el periódico oficial en el que el 50% del vehículo no puede estar ocupado, y entonces esto finalmente ya no dio para la cuestión económica para los demás. Pero el tema de la política solamente para el transportista, bueno, es lo que están haciendo, pero sí es importante también el propio usuario con esto de corresponsabilidad general, pues igual lo importante es la política esta de que ya se está haciendo home office, importante, reducen los viajes, pero reduce la contaminación, el usar el transporte público no en las horas pico, sino en las horas valle. Esto hace que se pueda distribuir en las unidades todos estos viajes. El tema del transportista, bueno, ya comenté la cuestión de sanitizar, pero sí, vuelvo al tema, si el transporte público en la República anda en el 90% de hombre camión, eso es algo en el que debemos trabajar todos, la autoridad debe trabajar en esto porque paulatinamente tenemos que ir cambiando. Ya estoy de acuerdo con Víctor en el tema, el usuario no tiene por qué estar pagando muchas veces la ineficiencia de algún transporte. ¿Por qué? Porque debo comentar de que hay quienes piden todavía más concesiones y tienen unidades de baja capacidad. En Puebla
un tercio de las 6,000 unidades que trabajan en la zona metropolitana son vehículos van. No debería haber van en el transporte público. Bueno, en Puebla existe políticas de ese tipo que al final nos van a ayudar a todos para dar un servicio más seguro, más eficiente y pues más económico. Gracias, don Mario. Ciertamente los transportistas que hemos tenido en el programa, muchos cercanos a Conturmex, muchos cercanos a otras asociaciones que buscan el progreso, ya sea desde el modelo hombre camión o de la ruta empresa, son gente interesada en lo que está pasando y siempre están buscando su forma de mejorar. Pero ciertamente, don Mario, no son todos, incluso ni siquiera son la mayoría. Es decir, bajo este contexto de que el 90% del transporte son hombre camión, no hay de alguna forma la manera de estructurar su funcionamiento ni de supervisarlos. ¿Qué se hace ahí, don Mario, cuando hay tantos microempresarios del transporte hombres camión que igual se van por la derecha, ¿no? Sin muchas veces cumplir con los protocolos de sanitización por muchos factores, sea porque no les alcanza el dinero, porque no tienen el apoyo o porque no tienen la conciencia. ¿Qué hacer ahí? Porque además esa imagen que dan afecta a todo el gremio. Sonido. Sí, sí es cierto. Los datos que se acaba de mencionar por parte de Abraham y por parte de Genaro, es muy cierto. El número del hombre camión en la República, hay muy pocas empresas. Lo que han hecho localmente es fortalecer las organizaciones, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones AC que se tienen cerca de organizar al hombre camión en empresas. Ha sido difícil, es cierto, porque los compañeros se resistían a esto, pero ahora, con esto que estamos viviendo, todo el mundo está volteando a ese modelo, o sea, el modelo de ser empresarios. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna manera, decían, ya es el asunto de que el negocio ya cambió, ya lo hemos venido repitiendo en algunas reuniones aquí, en alguna de las mesas. El negocio ya cambió, entonces el negocio tiene que caminar, y para sobrevivir el hombre camión, que fue en la primera reunión que tuvimos, la primera mesa, yo mencionaba que hay que rescatar al hombre camión, pero rescatarlo no significa otra cosa nomás que ayudar al compañero, al transportista, a organizarse como tal, como empresa, como hacer lo que se está mencionando, pero siempre y cuando estén organizados. En el Estado de México sabemos que todas aparecen como empresas, pero siguen trabajando como hombre camión, operan y administran como hombre camión. Entonces, eso es muy importante que se tome en cuenta. El hecho de que nosotros como organización nacional estemos de los rasgos que se tiene que considerar, porque lo de la tarifa, el homologar, como algunos, el sueño de homologar la tarifa a nivel nacional, pues es un sueño realmente, porque cada ciudad, cada estado tiene sus propios problemas, y el usuario de cada ciudad también tiene sus propias necesidades. Entonces sí tenemos que hablar muy seriamente de lo que se tiene que hacer. Si es lo que decía Víctor, que muchos usuarios no saben cómo está esto. Sí, por ejemplo, el asunto de los subsidios, los que pagan en el caso de los estudiantes o los de la tercera edad y todo eso, muchos usuarios no saben que ese subsidio lo da el transportista. En algunos estados, en algunas ciudades, se ha apoyado al transportista con parte de ese subsidio, pero el subsidio lo da el transportista. Es más, muchas veces eso le pega directamente también al chofer, porque el chofer lleva comisión de lo que se está aportando. Entonces, ahí es un trabajo de equipo, tanto los operadores, en este caso los choferes, como
administrador o de que los transportistas que tenemos que hacer, pues es un trabajo de todos, como mencionaba por ahí Genaro y Abraham. Es un trabajo que todos tenemos que aportar y cambiar las mecánicas de trabajo que se están teniendo por unas más eficientes. Y eso todo el tiempo lo hemos dicho. Queremos trabajar el transporte como lo que es un negocio, sí, pero es un negocio que también requiere atención por parte de los transportistas para que sea rentable. Perfecto. Estamos ya por llegar a los últimos minutos de esta transmisión. Antes de darles la palabra para que todos nos den como un comentario final y podamos ir cerrando este tema, me gustaría leer algunos de los comentarios de las personas que han estado siguiendo. Comentar, por ejemplo, lo que nos dice Hugo Sánchez Flowers, dice, un canal de comunicación efectivo entre el usuario y el transportista, realmente ese no es trabajo del gobierno. Por su parte, Nico Rosales nos dice, existen campañas de información para concientizar a los usuarios del uso de cubrebocas y gel, asimismo, del esfuerzo de las empresas en la sanitización y limpieza de las unidades y hacer uso de la tecnología para sistemas de pago para evitar el uso de efectivo, el cual pues es una fuente de posible contagio. Las autoridades han tenido un papel de observador únicamente y no han brindado apoyo en términos generales. Es parte de los comentarios que hay, algunos de los que nos han llegado. Gracias a todos los que dejan saludos, sobre todo a nuestros panelistas, y informarles que, por supuesto, los panelistas estarán checando todos los comentarios que están vertidos en esta transmisión. Vamos a comentarios finales, ¿te parece, Fernando? Así es, Cris, el tiempo se nos termina. Nos gustaría que Genaro Torres nos deje sus comentarios finales. Sí, gracias, Fer. Rápidamente, decir que queda claro que cada actor principal, autoridad, concesionarios, empresarios y usuario tiene su chamba por hacer en este tema. Efectivamente, como creo que todos coincidimos, el modelo hombre-camión tiende a extinguirse ante estas circunstancias. Pero también recordar y reiterar, a lo mejor no se entendió el mensaje con Víctor de que el empresario no es autoridad, me refiero al conductor. El conductor no va a ser autoridad, probablemente si le delegan, le ceden esa función al empresario, al concesionario, pero no es el conductor el que lo tiene que hacer. O sea, que eso debe de quedar claro. Efectivamente que hay que buscar por una tarifa que sea más técnica que social, sin embargo todavía hay camino que recorrer. Afortunadamente, en el caso de los empresarios en León han empujado mucho este tema, porque cada vez que hay un incremento tarifario se hace un documento serio que generan los propios empresarios, lo ponen a consideración de la autoridad y así se va caminando. Y pues para concluir, digo, finalmente hay que difundir, hay que, digamos, cacaraquear todo lo que hace la autoridad, pero también el empresario, el concesionario. Hay que cacaraquearlo por el medio, el modo, como sea. Pósters pegados adentro del autobús, afuera del autobús, en paradas, para invitarle al ciudadano, usa cubrebocas y haz este tipo de medidas, aplícate gel, no hables con nadie durante el trayecto, procura que el autobús vaya ventilado, básicamente. Gracias. Señor Abraham Sánchez, sus comentarios finales, por favor. Yo me despediría comentando en que debemos perder el miedo. Yo creo que la autoridad, tanto los usuarios y los concesionarios, perder el miedo a los subsidios. Finalmente, los mejores sistemas de transporte público tienen subsidio. El hombre camión, ¿por qué no ha evolucionado? Precisamente por este miedo que se le da a subsidiarle. Al final, se acaban subsidiando todo esto. ¿Qué es lo que sucede en la comparación del transporte federal y el transporte urbano? El transporte federal se liberó la tarifa desde hace mucho tiempo. Han evolucionado, hoy tenemos grandes rutas de transporte federal, y en el cual en una misma ruta puedes tener tarifa de lo que comúnmente le llaman el guajolotero, que para en cada localidad,
hasta el Super Plus que tiene internet, puede uno con toda la comodidad y confianza. Pero ese mismo viaje, hay estudios muy serios en el que el usuario está dispuesto a pagar más por una mayor calidad. Entonces, hay que perderle el miedo a esto. Todos los BRTs finalmente son subsidiados en México, no hay ninguno, y hay transportistas que no lo saben, ¿no? Que al final la tarifa es efectivamente lo que dice Mario, es cierto. Quien subsidia es el transportista, el hombre camión. Pero yo creo que al final la ineficiencia la pagan los usuarios. La tarifa técnico y social, pues efectivamente, todo cuesta. La producción de un asiento, de un viaje, cuesta. Hay que evaluarla y eso es lo que hay que pagar. Yo creo que emigrar ya a sistemas más serios empresariales en transporte público es lo que tenemos que hacer para bien del transporte público y la movilidad de todos los estados. Muchas gracias, señor Abraham. Don Mario, sus comentarios finales sobre este tema. Tiene su audio apagado, don Mario. Se apaga. A ver. Listo. Están escuchándome ahora sí, ¿verdad? Sí. Les decía que... sí, gracias. Mencionaba que el transporte urbano es necesario. En todas las ciudades donde nos paremos es necesario. Me llamó mucho la atención porque haya más banquetas, más ciclistas y todo más, pero no se habla del transporte masivo. ¿Qué es lo que necesitamos? Darle fuerza al transporte masivo. La gente va a necesitar el transporte siempre. Siempre necesitamos tener esa movilidad. Entonces, sí es cierto, vamos a buscar mejorarlo. Ella nos está ayudando a entender que tenemos que hacer cambios en el negocio, pero también la misma gente tiene que entender que el transporte es necesario y también tiene que cuidarlo, ¿verdad? Porque sabemos que en algunos lugares el transporte está muy deteriorado, pero no porque el transportista lo traiga mal, sino porque la gente no lo cuida. Entonces, hay una importancia en este asunto de que la autoridad también ponga de su parte para que nos ayude en eso. Y yo sigo insistiendo, si realmente nos organizamos como gremio, sea hombre camión o empresas establecidas y que están haciendo muy eficiente su trabajo, yo creo que el transporte público va a recibir el apoyo también de la gente. En una visita que hice a Cuba, ponían un eslogan a los autobuses: llevo preferencia porque llevo más. Y eso también lo tienen que entender los peatones y los ciclistas, los motociclistas y también el que usa su automóvil. El transporte es importante para mover a muchos más. En este caso están limitando la movilidad por la sana distancia, que veo muy complicado esa parte para el transporte público. Muchas gracias y nos veremos por aquí la próxima semana. Gracias, compañeros. Gracias. Antes de concluir, me gustaría leer un par de comentarios más. Ernesto Vitetello, del Estado de México, nos dice: el gobierno no cuenta con los profesionales para proponer temas o alternativas de solución. Ellos siguen en su actividad política. Los transportistas tenemos que invertir en planes sustentables para el desarrollo del transporte. También dejan, por ejemplo, saludos, por supuesto, a los panelistas. Y por aquí nos dicen, Nico nos comenta: el usuario estaría dispuesto a pagar una tarifa que permitiera la modernización del transporte, tarifa de tercera, servicio de tercera. Es parte de lo que nos dejan las personas que nos escuchan, personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en distintos puntos de la República para estar con nosotros esta noche. Fernando. Gracias, y además déjenme decirles que Víctor Alvarado tuvo problemas técnicos para conectarse. Apreciamos mucho que haya estado con nosotros, de verdad le dio un punto de vista muy diferente a la mesa, siempre bien recibido la diversidad de ideas. Cuando se habla de transporte y se habla de movilidad, bienvenido todas las ideas. Muchas gracias, Víctor, también. Y bueno, pues agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a Iván Sepúlveda, que fue el que produjo este programa, y a nuestro patrocinador Volkswagen Camiones y Autobuses por su confianza. Nos seguimos viendo y escuchando el próximo jueves
para seguir dialogando de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales.